Hola a todos, bienvenidos al comentario semanal del mercado desde aquí en forexperiences.com. Una semana más, pues estamos aquí al pie del cañón, viendo cómo se ha desarrollado la sesión y analizando un poco los posibles movimientos que pueden haber en estas próximas semanas. En esta ocasión creo que tanto el titular como el hilo conductor de este comentario pues es bastante deducible, en el sentido de que ha habido prácticamente solo una noticia de mención durante toda esta semana, y es un poco la que nos vamos a concentrar para hacer el análisis de mercado, para ver los posibles movimientos de la semana siguiente y para realmente comprender qué es lo que ha pasado, ¿no? Y realmente el personaje pues ha sido Mario Draghi. Esta semana había reunión de política monetaria del BCE, una reunión que no ha causado sorpresas respecto a la política de tipos de interés, porque todo el mundo sabía, todo el mundo pensaba que entraba dentro de lo lógico, que no se podían tocar los tipos en este momento porque estamos a cero, no los podemos reducir, a no ser que ya nos hubiéramos prácticamente vuelto locos y no los podemos aumentar porque la situación no lo permite. Por lo tanto, ese punto estaba claro. Una vez descartado ese punto, sí que lo importante estaba aquí en la rueda de prensa posterior y en las afirmaciones que podrían ser capaces los periodistas de arrancarle a Mario Draghi, algo que habitualmente es bastante complicado. En esta ocasión no fue diferente y pues hubo sus más y sus menos, pero si podemos sacar, digamos, una pequeña conclusión de realmente esta rueda de prensa y de la comparecencia de Mario Draghi, es que él sigue, digamos, en sus 13 y sigue pensando en que, bueno, pues hay que aplicar y seguir aplicando esas medidas de expansión monetaria para favorecer ese aumento de la inflación. Él insiste que su mandato es procurar controlar la inflación, y en eso está, a pesar de que hay evidentemente la oposición pues de ciertos sectores dentro de la Unión Europea y especialmente en Alemania. Por eso mismo, pues esta sesión esta sesión semanal se ha realizado mirando a Frankfurt principalmente. Pero aquí hay un problema, y es que a Draghi se le acaba el tiempo. ¿Por qué hemos puesto este titular? Hemos puesto este titular porque, como comentábamos, no solo estamos hablando de la política monetaria respecto a el control de los tipos de interés o la decisión sobre aumento o disminución de tipos de interés, sino que está activo un plan de compra de activos, valga la redundancia, un plan de compra de activos en el mercado europeo destinado a favorecer la liquidez, a inundar el mercado de liquidez. Ese programa de compra de activos es lo que, digamos, está marcando los tempos de toda la evolución de los mercados financieros y todos los movimientos que hay, ¿no? Este programa tiene ahora mismo, creo, una cantidad de compra de 80.000 millones de euros semanales, creo. Bueno, no lo sé decir exactamente, es una barbaridad de dinero, está claro. Y bueno, lo que nos vino a decir Draghi es que no ha modificado esa cantidad, ni se han modificado los objetivos, es decir, seguimos en la misma línea. El problema es que este programa tenía una fecha de finalización que era marzo de 2017. Por tanto, si deben empezar a pensar en medidas alternativas o se debe empezar a pensar en qué se va a hacer a partir de marzo de 2017, cuando este programa en teoría finalice, este es el momento. Por eso se le acaba el tiempo a Mario Draghi. La sesión, la reunión de política monetaria de este mes que viene, el mes de diciembre, en la que cerraremos 2016, es una reunión que se antoja fundamental e importante para ver si esta política, este programa de compra de activos se prolonga o realmente se da por finalizado y entonces se empiezan a aplicar otras medidas o se toma otro camino. En ese sentido, el tiempo está limitado y por lo tanto deberemos ver algún tipo de reacción, entiendo, el mes que viene en un sentido o en otro, pero el Banco Central Europeo no puede quedarse con los brazos cruzados porque debe tomar una decisión acerca de si varía sus planes respecto a marzo de 2017 o no lo hace. Y tanto en un sentido o en otro, eso va a tener evidentemente una influencia directa en la evolución de los mercados. Teniendo este escenario en cuenta,
pues vamos a ver un poco cómo han ido reaccionando los diferentes activos con los que trabajamos habitualmente. Ha sido una semana bastante tranquila en ese sentido, luego veremos por qué. Pero ha sido una semana en la cual no ha habido movimientos de mención o movimientos a destacar, excepto este que os vamos a explicar ahora. En el euro dólar lo tenemos en mínimos anuales prácticamente. No es realmente el mínimo anual, pero técnicamente sí que lo es, y más en el largo plazo. Estamos en una zona de mínimos anuales, hemos roto la estrecha zona de control, zona de negociación en la que nos hallábamos desde hace ya meses, y bueno, hemos roto precisamente esa zona de control y se ha producido este movimiento por lo que os he contado hace un par de minutos, porque la cuenta atrás sigue en marcha y el tiempo se acaba. Como el tiempo se acaba, el nerviosismo también aumenta. Y bueno, pues mientras no se vislumbre un futuro claro respecto al programa de compra de activos, pues vamos a tener incertidumbre. Pero esa incertidumbre cada vez es menor porque cada vez el tiempo es menor. Por tanto, el mercado parece que está descontando no muy buenas noticias para el euro y bueno, pues se ha desplomado de una forma bastante intensa esta semana, de una forma bastante decidida. Tenemos ahora mismo el par en lo que nosotros llamamos zona de control, es decir, una zona técnica importante y destacable en el medio largo plazo. Por lo tanto, va a ser clave ver qué dirección toma el par a partir de ahora, y es prácticamente seguro que sea la dirección que sea, va a ser mediante un movimiento de cierta intensidad, porque es la única manera de escapar de estas zonas de control. En el caso de la libra dólar, esta semana nos ha respetado la zona de mínimos. Parece que ha sido una semana, la que denominaríamos de absorción de ese violento movimiento de las semanas anteriores de caída, que coincide también con una cierta relajación en las declaraciones respecto al Brexit. Quizás no sea el término adecuado hablar de cierta relajación en las posturas respecto al Brexit, porque siguen igual que hace una semana. Lo que sí que está claro es que el foco del mercado, en este caso, pues ha estado en otro punto, debido al calendario y debido a pues, las reuniones y eventos que había, como la reunión del Banco Central Europeo, y por tanto se ha desviado quizás un poco la atención. Cosa que ha propiciado que la libra haya efectuado un cierto movimiento de recuperación muy suave, y se ha quedado, digamos, con una vela de indecisión esta semana, pero siguiendo en esa zona de mínimos históricos. Respecto al dólar yen, pues sin actividad aparente, poco movimiento, cosa que nos hace deducir que el par se encuentra cómodo en esta zona de 104-105 yenes que lo tenemos en este momento, zona también técnica de control. Como hemos hablado, fijaos que estos tres activos que hemos comentado hasta ahora, euro dólar, libra dólar y dólar yen, están en zonas de control los tres. Además, con unas pautas, con un comportamiento bastante habitual en el dólar yen, que es una horquilla de negociación estrecha de unos 80 puntos, y ya sabemos que el dólar yen, cuando entra en estas dinámicas, se sabe cuándo se entra pero no cuándo se sale, y es capaz de estarse meses en esta dinámica, porque no es la primera vez que lo hace y es algo completamente reiterativo. Por tanto, no sabemos lo que va a pasar, lo mantenemos en observación y por ahora nos mantenemos fuera. Con el oro lo tenemos consolidando niveles, ha habido poca actividad y poco movimiento, porque también se halla en una importante zona de control, en un nivel claro de largo plazo, que es ese nivel 61,8 de Fibonacci de el histórico movimiento alcista de más de 10 años. Lo hemos explicado en múltiples comentarios este punto. Nos hallamos en esta zona y mientras no haya algo que dinamite, digamos, este equilibrio que hay en este momento, pues no vamos a ver movimientos de mención. Es prácticamente claro que todo el mercado se está conformando de cara a producirse un gran movimiento. En el caso del dólar australiano, pues bueno, tenemos un movimiento de ida y vuelta con una ligera oscilación, pero nos ha dado escasas oportunidades de ventanas de oportunidad nos ha dado muy pocas ocasiones para poder operar en este par esta semana. Se ha notado que la tensión en el par ha descendido en el momento en que se halla también en una zona de control, una zona técnica importante. Pero va a ser importante que sigáis un poco el análisis con atención, en el análisis de los gráficos, porque veréis estas zonas que os estoy comentando en este momento. Vamos con el activo de la semana. Esta semana pues vamos a echarle un vistazo al petróleo. Un petróleo
que ha hallado resistencia en la zona $50 barril. Hemos tenido un inicio del mes de octubre muy agitado, con movimientos bastante violentos y bueno, pues propiciados más que nada por un reajuste en los niveles de producción de los países de la OPEP. Al final los países de la OPEP han llegado a un acuerdo, podríamos llamarlo así, y parece que su objetivo es estabilizar el precio en torno a esos $50 barril. Por ahora lo han conseguido. Parece que el par, parece que el activo pues se mantiene estable en este precio. Vamos a hacer un poco de análisis y ver un poco esa situación macro a la que está pues en el que está inmerso el petróleo. Vamos ya a ver el euro a corto plazo. Aunque veamos a corto plazo, estamos viendo gráfico 15 minutos como siempre. Os he comprimido mucho el gráfico para que veamos un poco la dimensión del movimiento que hemos visto en estas semanas. Si vemos aquí este nivel de 1.1259, es un nivel pues de finales de septiembre. Vamos a irnos aquí. El nivel era pues el desarrollado en esta zona de canal estrecho, ¿no? Como hemos comentado respecto al par. Vemos aquí como a partir de aquí se producen relativos y reiterativos movimientos en los cuales pues van entrando los bajistas de una forma clara y decidida y vuelven a insistir hasta que consiguen romper pues una zona, digamos, relativa de control, marcada también por ciertas noticias macro, y consiguen desplomar el precio del activo de una forma ya completamente clara, alejándose de la directriz del movimiento bajista y que por tanto pues conduce el par a un movimiento continuado. Ese movimiento continuado es el que hemos visto esta semana, ha seguido sin tregua, los bajistas han seguido sin tregua presionando la baja, ciertas oscilaciones en el momento que ha habido la reunión de política monetaria del BCE, pero hemos seguido en el mismo sentido. Esta semana, insisto, es una semana de progresión del movimiento de las semanas anteriores y la única oscilación importante es esta reunión de política monetaria del BCE. Anotaremos aquí, sabéis que nosotros siempre anotamos dentro del gráfico pues las noticias para luego de forma histórica poder realmente pues ver la evolución de los mercados y el por qué se produce cada uno de esos movimientos. Como hablábamos, nos ha marcado un mínimo cerca de los 1.0850, aunque cerramos ligeramente por encima. Pero esta ligera recuperación a final de sesión es una recuperación que podría indicar pues una cierta recogida de beneficios, porque lo que nos debe marcar y lo que nos da una idea de la dimensión, la intensidad del movimiento, precisamente es esta separación que vemos aquí y esta separación que vemos aquí, pero principalmente están aquí. La presión bajista es enorme en estos momentos, por lo tanto es totalmente despreciable esta recuperación que vemos aquí. Nuestro pronóstico es claramente bajista en estos momentos. En el largo plazo vemos exactamente qué movimiento se ha producido. Vemos además que estamos muy cerca de los mínimos anuales y que esto pone en cuestión que realmente lo más factible es que vayamos a buscar zonas de apoyo en niveles pues de prácticamente 1.06, 1.07. Esos niveles serían fácilmente visitables en este momento, y ese será el momento también crucial para ver qué sucede con el euro dólar. Esto sin despreciar que ahora mismo, como os comentaba, nos hallamos en lo que llamamos nosotros una zona de control, porque estamos en una zona de mínimos anuales y por tanto podríamos ver una cierta reacción del movimiento, una cierta reacción al alza. Esto no es una hipótesis que podamos despreciar en este momento ni podamos negar en este momento. Podemos ver movimientos al alza, pero es evidente que después de 2 semanas con caídas tan profundas, por mucho que se produzca un movimiento al alza, hay una alta probabilidad de que ese movimiento no alcance el nivel anterior a estas 2 semanas, nivel de precio. Por lo tanto, nos estaría dibujando una figura de agotamiento de este desarrollo lateral. Nos dejaría por aquí un máximo menor que los máximos anteriores, y esto desde el punto de vista del análisis técnico nos indicaría una nueva caída a buscar nuevos mínimos por debajo de este nivel de 1,0882, y esto nos lleva al 1,06. Por lo tanto, en medio plazo, nivel 1,06 en estos momentos sería, creo yo, el objetivo más
más lógico. Los que seguís el comentario sabéis que hace 2 o 3 semanas estamos hablando de un posible movimiento de este tipo que nos había indicado el Bollinger Channel. El Bollinger Channel, veis aquí la mancha roja, nos estaba indicando ya desde hace pues 3-4 semanas que podíamos ver un movimiento de cierta intensidad. Y ese movimiento, pues bueno, se ha producido. El Bollinger Channel, recordad que es un indicador desarrollado por nosotros para el mercado Forex, pero que está basado, y la idea inicial y original es del Atlas de Blay 5. Blay 5, que es este desarrollador que ha creado multitud de indicadores que utilizan multitud de traders en este país, y lo ha hecho de forma totalmente desinteresada. Pues desde aquí pues el reconocimiento a la labor que ha hecho. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido adaptar este indicador pues a un mercado Forex e intentar pues optimizarlo para nuestra operativa, pero la base de funcionamiento y la idea es la misma, y es la del Atlas de Blay 5. Bueno, pues podéis ver aquí cómo realmente es un indicador que nos ha funcionado y que nos ha dado una interesante señal. Este indicador lo tenemos nosotros, pero además recordad además que este indicador lo podéis descargar para utilizarlo también en vuestra plataforma si queréis. Para ello, pues bueno, sabéis que lo tenemos disponible en nuestra zona de herramientas en Trading Desktop. Trading Desktop es nuestra plataforma que es accesible pues bajo suscripción, y a la cual podéis suscribiros gratuitamente, y que os permite pues utilizar gran parte de las herramientas que nosotros necesitamos y desarrollamos para nuestra operativa. En ese sentido pues tenéis un apartado que son las software tools, y aquí tenéis los indicadores de MT4 que os podéis descargar. Ahora mismo hay 2 indicadores, ya os avanzo que en breves días colgaremos un nuevo indicador para que os lo podáis descargar y pues instalar en vuestras plataformas. Esa es un poco la idea, ¿no? Seguir compartiendo pues todas las herramientas que podamos para que a la gente se le haga más fácil esto del trading. Ya habéis visto, bueno, si os interesa podéis acceder aquí a la zona de descarga suscribiéndoos a el Trading Desktop. ¿Cómo os podéis suscribir al Trading Desktop? Venga, vamos a acabar de comentaros el tema. Muy fácil, si entráis en nuestra web, aquí tenéis un link que os va a llevar a el Trading Desktop. En el caso de que no estéis logados o no tengáis usuario aún registrado, os va a llevar a la pantalla de login, y os podéis, pulsando el botón de registrados, pues entráis aquí, ponéis vuestro nombre, vuestro mail, escogéis un password, aceptáis unas condiciones de servicio que son bastante elementales, que podéis ver pues si entráis aquí y podéis leerlas. No es una hoja, no es una página muy extensa como podemos ver en otros casos, intentamos reducirlo lo máximo posible. Creáis el usuario y a partir de ahí pues ya podéis entrar y acceder y trabajar con nuestra plataforma, con todas nuestras herramientas. Tenéis aquí nuestros gráficos interactivos, tenéis nuestra plataforma de indicadores, tenéis nuestras herramientas de gestión monetaria para construir carteras de trading equilibradas, controlando vuestro riesgo, etcétera, etcétera. Hay diferentes opciones de las cuales podéis disfrutar de una forma gratuita con solo pues hacer el registro y poniendo vuestro correo, creando vuestro usuario. Vamos a hablar también de la libra dólar, una libra dólar que, como comentábamos, pues bueno, esta semana hemos visto cómo ha habido una cierta recuperación, el foco ha desaparecido de la libra dólar y eso ha propiciado pues que haya un cierto relajamiento en el movimiento, pero a pesar de ello podemos ver aquí, como hemos comentado en semanas anteriores, como hemos comentado también hace unos minutos en el euro dólar, vemos como aquí la identidad del movimiento bajista está muy clara y no llega prácticamente de a tocarse en ningún momento, es decir, la intensidad bajista sigue completamente presente, sigue completamente vigente, y por lo tanto no debemos por qué cambiar nuestro pronóstico. No ha dado ventanas de oportunidad, al menos para nosotros, la libra dólar en esta semana, y se mantiene con un pronóstico claramente bajista.
En el caso del largo plazo lo vemos aún más claro, ¿no? Seguimos viendo velas contundentes bajistas en todo este movimiento. Mientras veamos esto y solo veamos esto a la hora de pues tener mercados temporalmente alcistas en este activo, no hay color, no hay color. Y seguiremos viendo fuertes descensos y fuertes pues pérdidas de la libra respecto al dólar. Es evidente que aquí el Brexit tiene mucho que decir. Vemos que es un máximo no histórico, pero el máximo total de la libra dólar, y veremos la evolución en las próximas semanas, pero por ahora seguimos con las espadas en alto y los bajistas siguen empujando y siguen presionando. Con el dólar yen ha entrado en una dinámica que ya es una vieja conocida nuestra, ¿no? Que es esta dinámica de desarrollar un estrecho canal, un canal de unos 80, 85, 90 puntos durante toda la semana. Esto da pocas o nulas oportunidades de operar con el par. Vemos aquí como se mantiene este nivel de 103,80. Yo diría que la horquilla 104-105 es la horquilla, digamos, de confort en este momento para el par, sobre todo para el Banco de Japón. Y en este sentido, pues el foco, la atención se ha desplazado hacia otros activos y por lo tanto aquí pues hemos tenido una semana relativamente tranquila. Si destacamos algo es que el máximo inicial de la semana no se ha roto en ningún momento y se ha desarrollado un ligero movimiento lateral y poca historia más que contar. Si nos vamos más en el largo plazo, pues vemos también esa zona de control que hemos podido ver en la libra dólar, que estamos prácticamente, cuando ya hemos roto mínimos o estamos en una zona de mínimos, y en el euro dólar, que también estamos en zona de mínimos. Aquí tenemos también una zona de control expresada por la confluencia de varios niveles técnicos que dificulta enormemente, por ejemplo, que veamos un movimiento alcista, ¿no? Porque además aquí tenemos dos niveles técnicos más, por lo tanto es algo complejo. Y si miramos hacia abajo, queremos mirar hacia una revalorización del yen, pues también es complejo, porque el Banco de Japón no está dispuesto a aceptar este movimiento y creo que quiere alejar a la cotización del par lo más lejos posible de esa cota psicológica de los 100 yenes por dólar, perdón. Por tanto, pues bueno, nos hallamos en un desarrollo lateral y en una espera que ya vemos que dura pues prácticamente desde mediados de septiembre. Típico movimiento del par en el cual nos tiene 3, 4 meses, 5, incluso pues en unos desplazamientos y unos movimientos laterales, de los cuales normalmente acaba saliendo con un cierto impulso. A destacar, tenemos una señal del Bollinger Channel en este momento. Se ha activado la señal, por lo tanto podríamos ver algún movimiento. De todas formas, cuidado con esto, porque es verdad que el Bollinger Channel, por ejemplo, nos ha funcionado muy bien en el euro dólar, pero aquí, que es un par que nos acostumbra a tener estos movimientos laterales bastante prolongados, pues que se inicie la señal no quiere decir que se active inmediatamente. Podemos ver aquí como hay señales que sí que realmente han indicado pues un movimiento importante, pero bueno, se han ido desarrollando muy lentamente. O sea, quiere decir que igual estamos al inicio de esta señal que vemos aquí, y si realmente queremos operar en base a esto, pues en el caso del dólar yen no debemos perder la paciencia, porque puede ser que nos tardemos meses en ver ese resultado. Vamos con el Aussie, un Aussie que hemos visto que hacía un ligero intento de alejarse de estos 0,76, hemos tocado niveles de 0,7740 como nivel máximo, y desde ahí pues hemos retrocedido otra vez a la disciplina de este nivel de medio largo plazo, de este nivel técnico importante. Ha habido este movimiento, poco más que contar. Si no hemos cogido el movimiento desde el principio, pues ha sido realmente complicado operarlo, porque luego ha habido una figura de vuelta. Y en el largo plazo, pocas noticias de referentes al movimiento y diferentes de la semana anterior. Nos seguimos hallando en una importante zona de confluencia técnica, como vemos aquí, clara también zona de control. En el caso que veamos una rotura que desde el punto de vista técnico sería más factible ver una rotura al alza, esto nos llevaría a mirar a niveles de pues 0,82 tranquilamente. Pero claro, esto es desde el punto de vista técnico, veremos desde el punto de vista macro si se permite, sobre todo si vemos una subida de tipos. Como siempre tenemos esa incógnita, esa espada de Damocles encima del mercado, que en el momento en que se produzca, pues veremos qué reacciones desencadena. También vemos aquí, como es lógico por el estrechamiento que se está produciendo, un inicio de señal en nuestro Bollinger Channel que deberíamos tener en cuenta y deberíamos seguir. Vamos a ver el oro. El oro
que nos ha cerrado a un nivel de 1.267 dólares por onza, que ha desarrollado un cierto movimiento lateral haciendo un apoyo, como podemos ver aquí, en ese nivel de 61,8 FIBO esta semana, ¿vale? Después de superarlo al alza, se ha apoyado aquí y ha consolidado, eso sí, este nivel por encima de este 61,8 FIBO. Está técnicamente en esta zona de control que, como hemos visto, pues es una situación que se está reproduciendo en los otros activos. Vemos también que se nos empieza a abrir, a activar el indicador de Bollinger Channel. Por tanto, pues bueno, tenemos el par también en una zona de control, que normalmente lo que esto acaba produciendo son movimientos intensos en una u otra dirección de salida, de escape de esta zona de control, y esto es lo que podríamos acabar viendo aquí. En ese sentido, ya hemos comentado en semanas anteriores que podríamos tener aquí una interesante operación porque tenemos un riesgo-beneficio muy a nuestro favor, sobre todo en el caso de que el oro vire al alza, el oro escape al alza. Esto se podría producir si vuelve a activarse ese rol de activo refugio que tiene el oro, pues por una incertidumbre que podría producirse en los mercados. Insisto en esta relación riesgo-beneficio de esta posible operación del oro. Pero si hablamos justo de esta sesión semanal, pues la verdad es que pocos movimientos destacables hemos tenido y debemos mantenernos otra vez a la espera y ver exactamente en qué dirección se va a producir este movimiento. Si miramos hacia zonas inferiores, miramos o queremos operaciones a corto en el oro, pensando en esta rotura de esta zona de mínimos que también tenemos aquí, porque es una zona de control, por lo tanto puede actuar como soporte o como resistencia en un límite, en un espacio muy corto de tiempo, pues deberíamos mirar hasta el nivel de los 1170, que es este nivel históricamente pues también que siempre tenido en cuenta, ¿vale? Podemos ver aquí como es un nivel importante en la cotización del metal, del precio del metal. Ahora mismo tenemos 1.266 dólares por onza. Vale, un poco más arriba o un poco más abajo, 1260 y algo, o sea, 61,8 exactamente, 1170 por abajo, por arriba niveles superiores a los 1350 en primera instancia en el caso de que se produzca esta figura de escape y como primera parada de cara a romper esta zona de máximos anuales si se diera el caso. Vamos con el petróleo que vamos a ver primero, echar un vistazo como siempre en el corto plazo, en una semana lateral con pocos comentarios a hacer, consolidando movimientos de semanas anteriores, el alza de la semana anterior, y vamos a verlo ahora con más detalle, ya que es nuestro activo de la semana, y vamos a ver un poco su posible evolución a largo plazo. That's how I'd like to end. Returning to a sacred morning. Ashton. Bueno, ya tenemos aquí nuestro gráfico del petróleo, un gráfico diario sobre el que vamos a trabajar y vamos a ver un poco pues qué es lo que nos ofrece el petróleo en estos momentos. El petróleo en estos momentos lo tenemos en esta zona de los $50 el barril. Esta zona de $50 el barril pues corresponde más o menos a abril de este 2016. Sería la zona de máximos anuales. Hemos visto cómo pues desarrollo de par, ¿vale? Una tendencia alcista desde el primer trimestre de este año, pero esta tendencia alcista por primera vez nos coloca en una zona, digamos, destacable de este gráfico. Parece que es un poco el precio de consenso que ha optado la OPEP, por eso evidentemente pues ha provocado esto. No olvidemos que este movimiento se produce gracias a la reducción de producción por parte de la OPEP, es decir, la intervención de esta organización es decisiva como siempre para establecer y estabilizar un poco los precios. ¿Qué podríamos ver? Pues este movimiento de rotura, si se produce de estos $50 barril, podría ir predecido con toda seguridad de un movimiento de consolidación que nos podría llevar a intentar buscar la prolongación de esta línea de tendencia que vemos aquí ligeramente por debajo de los $40 barril, para luego sí
reventar hacia arriba. Si vemos este movimiento alcista, pues siguiente objetivo es esta zona de 2015, que estaría situada en torno a los $60 barril. Si viéramos esto y viéramos tocar esos $60 barril, pues bueno, nos habría configurado o recuperado el precio de niveles de 2015. Este es el movimiento que podríamos ver en un medio o largo plazo. De todas formas, parece bastante claro que pues la OPEP creo que ya le está bien este precio de consenso de estos $50 barril y que seguramente irá modulando y regulando la producción para que el precio se mantenga oscilando en esta franja de los 50, 45, 60, 45, $50 barril, casi con toda seguridad. Por tanto, tenemos aquí una figura que nos ha hecho ahora de doble techo, como podemos ver aquí. Esta es la figura. Posible retrocesión para consolidar posiciones en una zona cercana a los $45 barril, un poco quizás por debajo de los $45 barril, $46 barril, y en ese momento pues podríamos ver una progresión alcista, una rotura alcista que nos podría llevar hasta los $60 barril en un medio plazo. Este sería un poco la previsión, el pronóstico, entre comillas, para el petróleo. Esto teniendo en cuenta de qué activo estamos hablando y de qué condicionantes tiene este activo. No olvidemos pues, que hay una guerra ahora mismo en Siria y en Irak contra el Estado Islámico, que bueno, pues puede provocar oscilaciones o fuertes oscilaciones en el precio dependiendo de los sucesos que se vayan desencadenando, aparte de pues el efecto de correlación, el efecto de transmisión que pueda tener este conflicto en los diferentes países árabes y la zona del Golfo, que son los principales productores mundiales. Por lo tanto, esto siempre debemos ponerlo dentro del contexto de que el contexto internacional, el contexto geopolítico no varíe en estos momentos, y entonces habrá que condicionarlo siempre a las posibles decisiones que pueda tener la OPEP en este momento. ¿Esto tiene afectaciones en otros activos, en otros mercados? Pues evidentemente que sí, debido a las correlaciones que siempre hemos observado. Respecto a esto, pues bueno, vamos a ver un poco si de forma histórica se han mantenido estas correlaciones que hemos visto pues en meses anteriores. Podemos ver aquí un gráfico en el que vemos la cotización del petróleo, en este caso el Brent, pues con los diferentes índices europeos y con el S&P 500. El S&P y pues bueno, los diferentes índices europeos, escogidos digamos un poco no al azar, pero bueno, para tener una visión más global, ¿no? Y en este sentido vemos cómo pues bueno, se ha ido respetando y que realmente cuando ha habido subidas del petróleo hemos visto cómo subían los mercados de renta variable. Por tanto, este pronóstico que podríamos ver relativamente favorable a la subida del precio del petróleo hasta unos $60 barril de una forma aproximada, pues podría indicar que podríamos seguir viendo alzas en estos mercados europeos si sigue esta correlación, que es lo que en principio pues esperamos. Ya hemos visto un poco el activo de la semana y nos ha ayudado un poco a hacernos la visión global de qué ha sucedido en los mercados. Vamos a ver esta semana, viendo los diferentes activos, qué movimientos hemos podido ver, ¿no? Para eso utilizamos un gráfico que creo yo que es bastante explicativo, que es un gráfico del rendimiento relativo de multitud de activos durante esta semana. Y este es un gráfico que siempre tiene la misma estructura, tiene esta estructura convexa, ¿no? Que podemos ver aquí, ¿vale? Que en la parte superior tenemos los activos con mayor rendimiento y en la parte inferior los activos con menor rendimiento. ¿Qué deberíamos buscar en este gráfico? Pues bueno, nosotros lo que nos interesan son las puntas, ¿no? Son las colas, digamos. Nos interesa esta zona de aquí más verde y esta zona de aquí más roja, porque son los activos que tanto a corto como a largo nos pueden haber dado mayor movimiento. Si vemos la zona central, que es la zona más neutra, la zona que es más difícil operable, sobre todo para estrategias tendenciales, pues podemos ver cómo en este caso no ha sido una semana muy favorable a la mayoría de operadores, excepto a los operadores que pueden operar con commodities, porque ha habido un gran avance en las commodities, algunas de ellas han perdido también mucho valor, por lo tanto han sido muy volátiles en este sentido, pero aparte hemos tenido una caída muy importante de la volatilidad.
Por tanto, ha sido una semana bastante neutra y bastante difícil de operar. Y en la zona central de este gráfico, como podemos ver, pues se encuentran las divisas, se encuentran activos de renta fija y encontramos pues la mayoría de índices. Por lo tanto, ha sido una semana bastante complicada y con pocas ventanas de oportunidad seguramente, aunque esto siempre va en función evidentemente de las estrategias que siga cada uno. Pues bueno, habiendo visto también esta imagen, esta idea de lo que ha sido una semana en términos generales, vamos a echar un vistazo rápido a lo que va a ser el calendario de esta semana en la que vamos a entrar y a destacar pues el martes los datos de clima de negocios alemán, el IFO alemán, que va a marcar un poco la evolución en los mercados europeos. Luego vamos a tener a las 4 confianza del consumidor en Estados Unidos y un discurso del gobernador Carney del Banco de Inglaterra, seguido un discurso a las 5:30 de la tarde de Draghi, que puede actuar un poco como prolongación de las declaraciones que ha hecho esta semana en Frankfurt. Luego tenemos de madrugada, atención a estas noticias, a veces de madrugada los que operéis con AUSI, con dólar australiano, porque os pueden dar algún susto, datos de IPC trimestral. Y el jueves ya nos adentraremos en temas de las habituales peticiones de desempleo de Estados Unidos y datos de PIB preliminar trimestral en Reino Unido a las 10:30 de la mañana. Atención también que cerraremos la semana a las 2:30 de la tarde del viernes con datos de PIB trimestral avanzados de Estados Unidos, que podían también marcar un poco pues esta última sesión en los mercados estadounidenses. Pues nada más, creo que ya lo hemos dicho todo por hoy. Creo que es información suficiente para pensar y desarrollar nuestra estrategia, nuestra operativa de cara a la próxima semana. Os deseamos lo mejor en el mercado y fuera de él, y ya sabéis que para cualquier cosa nos vemos en forexperiences.com. Un saludo.